Buenos días con todos y con todas los docentes que nos acompañan en esta transmisión, pero también presencialmente en las oficinas del Ministerio de Educación, para que podamos resolver algunas inquietudes que se han presentado relacionadas con el incremento salarial que estamos a días de implementar. Con ese antecedente, quisiera dar la palabra de manera ordenada a los docentes que nos acompañan para que podamos ir formulando distintas preguntas y podamos atender estas inquietudes de una manera adecuada, de una manera informada y con la ley en la mano. Muchas gracias. Señor Viceministro, muy buenos días. Michael Simbaña les saluda, docente del Magisterio Fiscal. Muchísimas gracias por esta apertura a los docentes. Una de las preguntas y las incógnitas en territorio es: ¿por qué un nuevo reglamento, señor Viceministro? Muchas gracias. Muchas gracias, Michael. En realidad, nosotros necesitamos hacer un nuevo reglamento. El reglamento de la Ley Orgánica de Educación se emitió como parte de la normativa, como un instrumento que permitía hacer operativa la ley que fue emitida en el año 2011. Esa ley fue reformada en más del 90% por la Asamblea Nacional el 19 de abril del 2021 y posteriormente inclusive fue reformada un poco más y en una parte sustancial en el artículo 113 que habla del escalafón, y eso fue en agosto de este año, del año 2022. Nosotros necesitamos consecuentemente reformar el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pero quiero también que quede muy claro, Michael, y para todos los compañeros que nos acompañan, el incremento salarial no tiene relación con la expedición del reglamento. Nosotros no necesitamos reglamento para poder hacer efectivo lo contenido en el artículo 113 aprobado en el 2022 por la Corte Constitucional. No necesitamos ese reglamento porque además está expedido por efectos de una sentencia de la Corte y las sentencias son de inmediato y obligatorio cumplimiento. En este caso se dio 90 días para su aplicación independientemente de que exista o no exista reglamento. Entonces es importante desmitificar que se necesita reglamento o que por la falta de emisión de ese reglamento no se comprometerían pues los pagos de acuerdo a lo que manda la Ley Orgánica de Educación Intercultural reformada. Gracias, señor Viceministro. Nos acompañan desde también los compañeros que se encuentran conectados. Muy buenos días. Les saluda al licenciado Gálao Miguel Soledispa de la provincia de Manabí, Cantón Puerto López. Mi pregunta sería saber quiénes intervinieron en la elaboración del reglamento, específicamente, señor Viceministro. Gracias, Galo, por tu interrogante. Trabajamos conjuntamente desde el Ministerio de Educación con muchísimos actores de la comunidad educativa. El proyecto de reglamento, el borrador de reglamento, y creo que esto tiene que quedar absolutamente claro, se encuentra todavía en un proceso de construcción en la Secretaría General Jurídica de la Presidencia. Es lo que corresponde, es la Secretaría la que prepara los decretos ejecutivos que firma el señor Presidente de la República. Los reglamentos son emitidos mediante decreto ejecutivo, entonces se encuentra todavía en fase de construcción y se siguen recibiendo observaciones y aportes al texto del reglamento. Esto no quiere decir que nosotros realizamos un proceso que nació y se hizo exclusivamente desde los escritorios del Ministerio de Educación. Nosotros trabajamos en 40 mesas temáticas que abordaban distintas partes del reglamento. Ustedes saben que la Ley Orgánica de Educación Intercultural es una ley amplia, es una ley que abarca no solamente el talento humano docente, tema en el que trabajamos con 13 gremios nacionales, pero también abarca muchos otros temas, educaciones militares, y se trabajó con el Ejército, con las Fuerzas Armadas, educación policial, se trabajó con el Ministerio del Interior y con la Policía Nacional, educación municipal, hubo mesas con municipios, educación fiscomisional, se trabajó con representantes de la Iglesia Católica, educación particular, y se trabajaron con gremios de instituciones educativas que pertenecen a esta modalidad, a este sostenimiento educativo. Pero también trabajamos con padres de familia, trabajamos en distintos lugares con representantes de departamentos de consejería estudiantil, es decir, con psicólogos, trabajamos con bibliotecarios, trabajamos con trabajadores que representan a los auditores y a los asesores, también a las unidades de apoyo a la inclusión, es decir, trabajamos con muchísimos sectores diferentes de la comunidad educativa para poder realizar una norma que se construyó en el orden que establece la propia Ley Orgánica de Educación Intercultural, es decir, que no esté apartada
apartada de esta lógica, pero que sabemos que sigue en construcción, que puede seguir siendo perfectible. Y desde esa perspectiva nosotros invitamos siempre a todas las personas vinculadas con la comunidad educativa para que sigan enviando los aportes, ya sea directamente al Ministerio de Educación para nosotros poder coordinar con la Secretaría General Jurídica, o directamente a la Presidencia de la República para que pueda considerar estos aportes. Gracias por tu pregunta, Galo. Muy buenos días, señor viceministro, compañeras y compañeros. Para dejar hacer todo el criterio que usted nos acaba de manifestar hace un momento, entonces, señor viceministro, el reglamento a la LOEI, ¿es un borrador o un documento final? Nada más y muchísimas gracias por su anuencia. Gracias, Alexandra. Vale la aclaración, el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural es un borrador, es un proyecto. Por eso es que nosotros hemos dicho en todos los espacios en los que hemos participado que no solamente que no entendemos, sino que rechazamos el calificativo de inconstitucional del borrador de reglamento. Nos parece que es un poco apresurado cuando precisamente es ahora cuando se pueden recibir las observaciones a través del órgano que emite el reglamento. El órgano que emite el reglamento de la institución es la Presidencia de la República, y es ahí a donde tienen que ir todas las observaciones que se realizan. Entonces, desde esa perspectiva, Alexandra, ratificar, esto es un proyecto, esto es un borrador, sigue en construcción y sus observaciones seguirán siendo acogidas. Muchas gracias. Muy buenos días, señor viceministro. Soy María Augusta González. Muchas gracias por abrir este espacio de diálogo. Mi pregunta es, ¿cuáles son las categorías que se van a establecer en este nuevo reglamento? Muchas gracias. Muchas gracias, María Augusta. Me disculpan que abra la ley. La ley es bastante reglamentaria, bastante en lo que corresponde al artículo 113, que es el artículo que crea las categorías escalafonarias en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Vale decir, para ser exacto, algo que habíamos indicado hace un momento, que este artículo fue sustituido por el artículo 2 de la Ley número 0, publicada en el Registro Oficial Suplemento 115 de 28 de julio del 2022. Es exactamente la fecha, he dicho de agosto, es 28 de julio, 3 días antes. Pero en todo caso, es importante decir que se crean y se establecen en rango legal las categorías que regularán el talento humano docente, fiscal, público también, porque de hecho esto también lo tienen que coger, por ejemplo, los colegios municipales. Pero en este sentido, nosotros indicar que se establecen categorías, 10 categorías, que van de la J a la A. Y en este sentido, las 3 primeras, J, I y H, son categorías que no se encuentran dentro de la carrera del magisterio fiscal, es decir, se pueden ocupar ya sea por contratos de servicios ocasionales o sea por nombramientos provisionales, de los distintos tipos de nombramientos provisionales que pudieran existir y que sean aplicables. Recordemos que la Ley Orgánica de Servicio Público, en términos generales, es supletoria para aquellos aspectos que no están absolutamente regulados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. A partir de la categoría G, se crea la verdadera carrera, digamos, del docente dentro del magisterio fiscal. La categoría G como una categoría de ingreso, y a partir de esa, todas las categorías como categorías de ascenso, en base al cumplimiento de los requisitos que se establecen ahora en las categorías. Recordemos que es un escalafón que ha priorizado la profesionalización docente dentro de lo que es la profesión docente, es decir, la educación, ya sea a través del tercer nivel o ya sea a través del cuarto nivel, cuando se da otras profesiones, digamos, pero que han complementado su formación con cuartos niveles que corresponden a temas educativos. Y eso es lo que ha sucedido aquí. Nosotros tenemos 10 categorías, 7 que son de carrera docente específicamente, que concluyen con una categoría A. Están equiparados los salarios a lo que es la Ley Orgánica de Servicio Público. Recordemos que esta equiparación existía, pero que se ha establecido es a qué corresponde cada una de estas categorías. La categoría G a servidor público 3, y de ahí hasta la categoría A, que corresponde también, y no quiero ser inexacto, a servidor público 9. Con esas categorías, pues el Magisterio Nacional podrá hacer una carrera que tendrá que ser, por supuesto, regulada, reglamentada en otros aspectos distintos al tema de equiparación y homologación salarial en el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Gracias, María Augusta. Jorge, por favor. Muy buenos días, compañeros.
Viceministro, buenos días, un gusto saludarlo. Alberto Salinas le saluda desde acá de la provincia de El Oro. Gracias por este espacio, por brindar a los docentes también para podernos expresar y hacer sentir, en este caso, pues, algunas incertidumbres de los compañeros. Yo tengo una pregunta muy sencilla, pero quizás un poquito clave para todos nosotros. La pregunta sería, ¿sin reglamentos no hay pagos? Gracias, viceministro. Efectivamente sabíamos que esta iba a ser una pregunta recurrente, porque sabemos que una de las preocupaciones es poder avanzar hacia un salario que mejore las condiciones, que dignifique, que revalorice la carrera profesional docente. Y no tiene nada que ver el reglamento con el pago, Alberto. Esta es una pregunta muy importante que la habíamos hablado hace un momento, pero vale la pena ratificar. El pago se produce por efecto de la aplicación directa del artículo 113, conforme manda la sentencia de la Corte Constitucional. Nosotros, Ministerio de Educación y Ministerio de Economía y Finanzas, que somos los mandados por la propia sentencia y por las disposiciones transitorias aplicables de la ley, nosotros no estamos... no necesitamos, del reglamento para poder hacer efectivo este pago. Eso sería una argucia jurídica improcedente. Nosotros no queremos retrasar esto, ni queremos vernos comprometidos pues con la justicia constitucional por una inobservancia a la sentencia de la Corte Constitucional. Consecuentemente, ratificar, el Ministerio de Educación no requiere del reglamento para hacer efectivo el pago, pero también es importante indicar que el pago se realizará en los términos que manda el artículo 113 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Gracias, Alberto. Diego, por favor. Buenos días, señor viceministro. Es un gusto para mí saludarle desde la provincia de Tungurahua, ciudad de Ambato. Mi nombre es Diego Túqueres y soy docente del Conservatorio Bolívar, de aquí de mi ciudad. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se va a ejecutar el alza salarial contemplada en la LOEI? Gracias, Diego. Esta pregunta tal vez me permite atender a dos aspectos diferentes. El primero es cómo nos hemos venido preparando desde el Ministerio de Educación para ejecutar este pago. A partir del 28 de octubre nosotros hemos venido ya realizando las asignaciones presupuestarias necesarias conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, adecuar el sistema, parametrizar el sistema. Ustedes saben que son un magisterio grande y que eso implica que tenemos muchos docentes con situaciones individuales que tienen que ser atendidas. Esto ha sido trabajado conjuntamente desde el área de la Subsecretaría de Desarrollo Profesional, conjuntamente con la Coordinación Administrativa Financiera, para poder realizar el pago a partir del 28 de octubre, sin perjuicio de que en el caso de que algún docente tuviera alguna necesidad específica o tuviera alguna información que actualizar, por ejemplo, no había registrado sus títulos adecuadamente en la página de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, esos casos podrán ser revisados oportunamente, digamos. Y en este sentido, procedimentalmente el Ministerio de Educación se encuentra haciendo el trabajo. Estamos a pocas horas de poder realizar la última validación para poder llevar adelante el pago que corresponde desde el 28 de octubre para esta alza salarial, digamos. Y en este sentido, tal vez es importante indicar la segunda parte de esta respuesta. Mucho se ha hablado con términos diferentes que tal vez pudieran confundir a quienes no estamos dentro del Magisterio Nacional, a quienes no estamos dentro de la administración del Sistema Nacional de Educación. Se habla por una parte del alza salarial o de la elevación de los sueldos, de la homologación, de la equiparación salarial, es decir, se usan terminologías que son distintas, y para nosotros tal vez es importante señalar ahí que nosotros lo que estamos haciendo dentro de la equiparación salarial, de la homologación salarial, es llevar a todos aquellos docentes que cumplen las condiciones de las categorías como actualmente están redactadas para que puedan recibir una remuneración acorde a las nuevas categorías establecidas, con el cumplimiento de esos requisitos. Alza salarial es la terminología que se ha usado, digamos, con generalizaciones para establecer los beneficios que recibirán aquellos docentes que sí perciben la homologación salarial, es decir, estando en una categoría con ciertos requisitos bajo la legislación anterior, al encontrarse en una nueva categoría y cumpliendo también los requisitos previstos actualmente en la nueva ley, recibirán esa mejora salarial, esa alza salarial. Nosotros en ningún caso hemos hablado de una alza generalizada. De hecho, la ley prevé algunos mecanismos para aquellos docentes que quedan suspendidos mientras se cumplen los requisitos y para que una vez que cumplan puedan recibir esa remuneración prevista en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Gracias por tu pregunta, Diego.
Buen día, señor viceministro. Jessica Yucas le saluda. Muchas gracias por esta apertura para poder solventar nuestras inquietudes. Mi pregunta sería, ¿todos los docentes en estas categorías se beneficiarán del incremento salarial? Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Jessica. Y justamente creo que puedo hacer mención a lo que acababa de decir en la pregunta de Diego. Los docentes que recibirán son aquellos que cumplen las condiciones establecidas en las categorías. Nosotros sabemos cómo se han integrado esas categorías. La ley no la escribió el Ministerio de Educación, Jessica. La ley es el producto de la Asamblea Nacional y que ha pasado por una validación después de una discusión judicial en la Corte Constitucional. Lo que nosotros estamos haciendo es aplicar lo que dice la ley. La ley establece qué docentes y con qué requisitos pueden efectivamente integrar las nuevas categorías. Con esos antecedentes, decir que los docentes en su gran mayoría, ingresan a las categorías y recibirán el sueldo con la mejora salarial respectiva. Eso está absolutamente claro. Y habrá otros docentes que lamentablemente tengan que suspender un tiempo sus aspiraciones salariales mientras cumplen los requisitos. Por ejemplo, docentes que son bachilleres. Esos docentes efectivamente tendrán que titularse adecuadamente para poder recibir la remuneración. Esto es lo que nosotros hemos hecho, aplicar el escalafón de acuerdo a lo que establece la ley y de acuerdo a lo que establecen las transitorias aplicables. Recordemos además que el artículo 113 fue elaborado y fue publicado, en registro oficial el 28 de julio de 2022 y que muchas de las disposiciones transitorias son previas. Y que lo que nosotros no estamos de acuerdo como ministerio es a que se apliquen disposiciones transitorias elaboradas previamente a disposiciones legales que salieron después. Pero en principio la tranquilidad tiene que estar en que la gran mayoría de docentes del magisterio fiscal recibirán esa mejora salarial. Gracias, Jessica. Edwin, por favor. Saludos cordiales, señor viceministro, compañeros, un gusto poder conversar con usted. Sí, una pregunta respecto a la respuesta que acaba de dar. Es decir, que existen docentes que no recibirán el incremento salarial. Gracias, Edwin. Efectivamente, así es. No son muchos docentes, pero existen docentes que no recibirán por no contar con las condiciones previstas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Nosotros conocemos la ley, la hemos revisado, hemos visto las fechas en las que salieron los articulados de la ley. Creemos que la ley tiene que ser leída en armonía, no puede ser leída como islas, ni en beneficio ni en perjuicio de nadie. La ley es la ley no la hizo el Ministerio de Educación, como yo he dicho, y nosotros seguiremos trabajando para que la ley mejore las condiciones de todos, pero mientras se hace eso, lo que nosotros estamos haciendo es cumplir la ley. Nosotros como Ministerio administramos recursos públicos, los salarios de los docentes hasta el día en que son pagados son parte del presupuesto general del Estado, son parte de los recursos de todos y todas las ecuatorianas. Consecuentemente, lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir responsablemente lo que determina la ley. Hay docentes que cumplen los requisitos y que cumplen de sobra y son la mayor parte de docentes. Sin duda alguna, estos docentes recibirán la mejora salarial, el alza salarial como se la ha denominado. Hay otros docentes que tendrán que esperar al cumplimiento de esos requisitos y que en ningún caso están negados a seguir haciendo la carrera del magisterio fiscal. Seguirán haciéndola en función del cumplimiento de los requisitos previstos en el 113. Gracias, Edwin. Un saludo cordial, ¿no? Les saludamos desde la ciudad de Riobamba. Una felicitación, un agradecimiento por brindarnos estos espacios que permiten esclarecer algunas dudas o, como decía el señor viceministro, la utilización de algunas terminologías que a veces confunden. Yo tengo una inquietud. Tenemos en el magisterio fiscal algunos compañeros docentes que trabajan con título de bachiller. Ellos, para estas condiciones, ¿qué deberían hacer, estimado Andrés? Gracias, Edgar. Es una de las preocupaciones más importantes respecto del escalafón y nosotros lo que invitamos es, en términos generales, a que se profesionalicen esos docentes. Nosotros sabemos que el magisterio fiscal no se fundó ni en el 2021 con la expedición de la reforma a la Ley Orgánica de Educación, ni en el 2011. El magisterio es una organización que tiene muchísimos años. Es una agrupación de docentes, de profesionales que hace el trabajo probablemente más noble dentro de la sociedad.
pero eso también nos lleva a concluir que existen docentes que cumplían las condiciones de ingreso al momento en el que ingresaron efectivamente al Magisterio Nacional. Y eso permite que hasta el momento tengamos todavía docentes que son bachilleres que ingresaron con esas condiciones. Lo que nosotros insistimos de esos docentes es en que se profesionalicen, en que sigan mejorando sus condiciones de formación en beneficio de los estudiantes y también en beneficio de estos docentes, porque recibirán las retribuciones adecuadas, el pago necesario, la remuneración justa, conforme vayan cumpliendo las condiciones de la ley. Entonces sí, decir que estos docentes se encuentran suspendidos mientras cumplen las condiciones previstas para la categoría a la que pudieran tener una vez que se titulen. Gracias por la pregunta, Edgar. Froilán, por favor, si nos ayuda con su pregunta. Muy bien. Bien. Saludos cordiales, mi estimado viceministro. Saludos, compañeros. En cuanto a lo que usted manifestó en un principio, que aún el proyecto estaba en borrador, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo estará lista o cuándo estará listo el reglamento y si aún habrá la oportunidad de hacer aportaciones? Es una buena pregunta, Froilán. En realidad el reglamento sigue en fase de elaboración, seguimos acogiendo observaciones. La Ley Orgánica de Educación Intercultural no fijó un plazo para la expedición del reglamento. Esto es importante señalar. Hay otros cuerpos legales que efectivamente generan obligaciones en ciertos plazos para emitir la normativa secundaria. Este no fue el caso. Nosotros entendemos la importancia, pero creemos que es más importante que salga una norma que haya sido lo suficientemente trabajada por toda la comunidad educativa y por la sociedad, que recoja las aspiraciones y también las dudas, que pueda absolver las dudas de las diferentes personas que conforman nuestra sociedad. Entendemos que al final la norma no va a gustar necesariamente a todos, así funcionan también las leyes, y que tendremos que seguir trabajando en mejorar en algunos casos, y en otros casos también habrá argumentaciones para defender ciertos articulados. Sin embargo, es importante decir que no tenemos una fecha máxima. Sí queremos apurarnos, sí queremos que la norma salga rápido, pero sobre todo queremos que salga bien. Gracias por la pregunta, Froilán. Celia, por favor. Muy buenos días, estimado viceministro, compañeros. Un gusto poder mantener este diálogo con ustedes y en especial por esta apertura que nos da para poder despejar nuestras inquietudes y dudas. Les saludo desde la provincia del Napo, desde la Unidad Educativa María Inmaculada, Archidona. Mi inquietud es la siguiente, con respecto de lo que es los docentes que actualmente son tecnólogos, mi inquietud es, ellos que no tengan un título afín a educación, ¿ellos también quedarían rezagados para la equiparación salarial? ¿O cómo sería, mi estimado viceministro? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Celia. Nosotros hemos sido bastante claros. Nosotros consideramos que todos los profesionales que no son afines a educación tendrán que titularse, ya sea en un tercer nivel en educación o en un cuarto nivel en educación. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, de la forma en la que fue elaborada por el legislador, indicó que lo más importante era la profesionalización dentro de la carrera docente. En ese sentido, los docentes técnicos y tecnólogos cuyo título no corresponde al campo amplio de la educación, conforme al reglamento de nomenclaturas que emite el Consejo de Educación Superior, tendrá que titularse en lo que corresponda, en un tercer nivel en educación o en un cuarto nivel en educación. Recordemos además que las tecnologías son un título de tercer nivel después de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior del 2018, y esto quiere decir que sí pueden estudiar una maestría y que estudiando esa maestría en educación podrán acceder ya a la categoría escalafonaria a la que corresponda. Sin embargo, en este momento los docentes técnicos y tecnólogos que no tienen un título relacionado a educación o dentro del campo amplio de la educación tendrán que titularse y no recibirán, quedarán suspendidos. Esto no quiere decir que quedan rezagados permanentemente, quedarán suspendidos hasta el cumplimiento de esas categorías. Gracias por la pregunta, Celia. Buenos días, señor viceministro. Primeramente, agradecerle por esta oportunidad. Mi nombre es Ángel Estrada. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Los docentes de contrato también se beneficiarán por este incremento salarial? Muchas gracias. Gracias, Ángel, ¿verdad? Ángel, muchas gracias, Ángel, por tu pregunta. Es importante decir que
el nuevo escalafón crea 3 categorías en las que están previstas los contratos. Todos los contratos del Ministerio de Educación que venían percibiendo una remuneración menor a la de servidor público 1, es decir, menor a 817, serán escalafonados en estas categorías y recibirán una remuneración correspondiente a estos valores, es decir, $817. ¿En qué categoría van a estar? J, I o H. Y depende de la titulación que tengan. Hay docentes que tienen diferentes tipos de tecnologías o que son técnicos en diferentes materias y tendrán que adecuarse a la categoría J, a la categoría I o a la categoría H, dependiendo de sus condiciones. Pero en términos generales, todos los contratos de servicios ocasionales pasarán a recibir una remuneración de al menos $817. Hola, buenos días. ¿Cómo está, señor viceministro? Le saluda Carmen Sánchez. Muchas gracias por la apertura a nuestras inquietudes desde la provincia de Galápagos del Cantón San Cristóbal. La pregunta es qué va a pasar con los docentes que tienen nombramiento provisional y no tienen el título en educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por su pregunta. Creo que es importante indicarles a estos docentes que mantendrán sus condiciones, que mantendrán su trabajo hasta que esta partida sea reemplazada legítimamente por un candidato que haya pasado por un concurso y haya ganado esa partida. Es decir, los docentes que no tienen un título en educación y que están ocupando en este momento un nombramiento provisional estarán escalafonados en las categorías J, I o H y permanecerán en esto hasta que exista un legítimo ganador de esos concursos. Muchas gracias, Carmen, por su pregunta, y con esto quiero agradecerles a todas y a todos los docentes que han intervenido el día de hoy por su participación y también indicar a todo el Magisterio Nacional que nosotros como Ministerio de Educación nos encontramos todos los días realizando absoluciones de consultas, de todas aquellas consultas que ustedes tengan a través de cualquier mecanismo que sea necesario, porque necesitamos un magisterio empoderado en sus derechos, un magisterio que conozca la ley y que no se deje llevar por frases o por lamentablemente muletillas que a veces existen y que generan mitos que no son adecuados para su estabilidad y sobre todo para el trabajo que tienen que desarrollar con nuestros niños y con nuestras niñas. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia.